Vamos. Estamos entonces con la grabación, voy a compartir pantalla con ustedes, vamos a compartir el Power, estamos grabando en este instante y vamos. Entonces vamos en el punto número 14, en el estudio número 14 de... Aquí está. Se está viendo, háganme así, se está viendo bien en la pantalla, ¿verdad? El Power, la diapositiva, ¿se está viendo o no se ve? Ya, gracias. Él va a saber si se veía bien porque necesito una reconfirmación. Entonces, el Evangelio de Marcos, la serie Evangelio de Marcos, el estudio número 14. Bueno, siempre hago esta lectura introductoria sobre autores desconocidos, acuérdense siempre de esto, se le atribuye a Marcos, este libro trata del nacimiento de Jesús hasta su resurrección. No toca, o sea, perdón, del bautismo de Jesús hasta su resurrección, no toca el nacimiento. Lo otro es que el Evangelio de Marcos es sinóptico porque tiene evangelios paralelos, es canónico, está dentro del Evangelio aceptado y fue escrito entre el año 60 a 70 después de Cristo. Entonces vamos a leer, hermano, la lectura es un poco larga, pero no se preocupe porque yo hago un compendio del estudio. Entonces Marcos, echamos al capítulo 4, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en alta mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por palabra muchas cosas, y les decía en su doctrina, oí, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por palabras todas las cosas. Pero para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, o sea, piedras, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahí la palabra está como 2 veces repetida. No es que esté 2 veces, sino que está la palabra más la explicación. La palabra del sembrador está en los 3 evangelios sinópticos. Y es una de las palabras más importantes, más profunda y llena de revelación si su lectura es guiada por la dirección del Espíritu Santo. O sea, usted lee esto y la gente dice qué bonito, y toma esto y usa pero vamos allá, entendemos lo que es la palabra en sí. ¿Qué significa caer en cada tierra? ¿Qué son las tierras? ¿Qué es la semilla? Algunas cosas están directamente puestas ahí. Pero vamos a tratar de profundizar. El Evangelio de Jesucristo es simple y sencillo, pero tremendamente profundo. Y se debe estudiar y no solamente leer
y memorizar las frases u oraciones que me gustan. Existe una cierta costumbre. Usted sabe que el cliché es el lugar donde se pone el cartel, donde se pone la frase. Entonces la frase para el cliché es la frase para el cartel, para el anuncio. Entonces muchas veces hay frases que son cliché, que son frases o palabras que nos gustan como suenan, como que pareciera que la entendiéramos, pero más la repetimos porque son como palabras, ¿cómo explicar? Palabras como que suenan bonito y que a lo mejor anuncian algo que a mí me gusta. Pero el Evangelio no es para juntar frases cliché, ni es para que usted junte palabritas que le agraden y que la anuncie o se la diga a alguien, porque esto es como que le agrada a la gente, decírselo a alguien. La parábola la analizaremos considerando al mismo tiempo los versículos de la narración de la parábola y los versículos de la explicación. Antes veremos algunos versículos que están en el relato, pero que no se refieren directamente a la parábola y que son muy edificantes para nuestro crecimiento espiritual. O sea, hay todo un relato de lo que es la parábola de la siembra, pero alrededor de ese relato también hay ciertas palabras de Jesús complicadas, delicadas, que hay que considerar. Por ejemplo, veamos Marcos 1, 4, 1 y 2. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba las parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, por palabra. Les decía por palabra. Lo primero que tenemos que entender es qué son las parábolas y por qué Jesús usaba las parábolas. ¿Por qué? Porque la parábola es un cuentito que detrás de eso tiene una enseñanza. Sí, es probable, pero vamos al cuentito. Vamos a tratar de entender qué es lo que es esto. En Marcos 4, 1, 2, una vez más se dice que el Señor Jesucristo hablaba a la gente cada vez que tenía oportunidad. O sea, se presentaba la oportunidad y Jesús estaba hablando a la gente. Cada vez que tenía la oportunidad, dice, una vez más se junta la gente, o sea, una de las normas que debiera ser parte de nuestra vida, que debería ser parte integrante de nuestra vida, es que oportunidad se presente, nosotros tenemos que usarla para predicar el Evangelio, para hablar del Señor, para hacer notar lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que se nos presente para hablar de Cristo. Esto no se trata de andar buscando oportunidad, sino saber reconocer lo que Dios está haciendo en una persona. Cuando hay inquietud espiritual en una persona, cuando yo me encuentro por casualidad con alguien, yo tengo que entender que hay una agenda espiritual en mi vida, una agenda que no controlo yo, una agenda que controla el Señor, donde me lleva a encuentro con personas, donde me lleva a lugares y a situaciones que yo debo reconocer que esa situación la produjo el Señor para bendecir a alguien. Nosotros tenemos la tendencia, o hay una competencia entre la agenda de Dios y mi agenda. Algunas veces no sé por qué se dan ciertas cosas. Nosotros somos buenazos, por no decir, para bueno, para estar siempre reclamando, siempre haciendo notar nuestro desagrado por situaciones que vivimos. Pero algunas veces esas cosas son parte de la agenda de Dios, parte de esa agenda que Dios tiene preparado. Algunas veces vamos a un lado y las cosas no resultan como tal y nos tenemos que desviar hacia otro lado, o algo está pasando y nos encontramos y de repente una persona nos empieza a buscar conversación en el lugar y digo, yo no conozco a esta persona y por qué me cuenta cosas. Entonces empezamos a notar que hay una agenda y no sabemos reconocer la agenda de Dios y no sabemos darnos cuenta. Entonces, cada vez, una de las cosas que tenemos que entender, cada vez que se presenta una oportunidad de hablar, tenemos que hablar. No se trata de andar buscando oportunidades, se trata de entender la agenda de Dios. Y veamos un poquito más. La parábola designa una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual por analogía o semejanza se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. Las palabras son narraciones breves
que a través del simbolismo expresan una enseñanza moral. Eso es, la parábola designa una forma literaria. Ahora, también existe la parábola matemática, que es una especie de curva. Ahora estamos hablando de la palabra parábola como palabra literaria. Es un pequeño relato cortito que tiene como fin dejar una enseñanza moral a través de comparaciones, como dice yo, y la palabra son nociones breves, que a través de simbolismo expresan una enseñanza moral. Entonces ahí empieza a saber si yo lo estoy interpretando bien. Ahora, veamos esto. Mateo 13, 10 al 15. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? No está todo, tomé algunos versículos para explicar qué dice Jesús de por qué él enseña así. Porque la pregunta era, ¿qué son las parábolas y por qué enseña así? Entonces, acercándose, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado a conocer, a saber, perdón, se está activando un micrófono constantemente, así que traten de ver que no se activen los micrófonos al tocarlo porque mete una bulla y que no se escucha bien. Dice, él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les he dado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. No dice no vean, dice no ven. Dice, porque viendo no ven, es presente, no futuro, ni es condicional. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es como una cosa, suena raro, pero si usted lo lee así y lo ve, dice, bueno, es como que Dios tiene una predisposición a que esta gente como que se vaya al infierno. Pero la explicación está ahí mismo. Si le hablo con parábolas para decirle, bueno, le hablé, pero yo sabía que no iban a entender y lo hablo así intencionalmente para que no entiendan ni vean. No es eso, el fondo. Por eso es bueno tener varias versiones de la Biblia. Veamos, ¿cuál es la causa por qué Dios le habla así? Jesucristo dice que la razón principal por que les enseña por palabras es porque el corazón del pueblo judío se ha engrosado, el pueblo y sus autoridades. En otras traducciones dice así, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. En la Biblia, Biblia al día. Y dice, nota, este es un pueblo de conciencia endurecida. Eso es la traducción de la Biblia latinoamericana del 95. O sea, en una parte dice que se han vuelto insensibles y en otra parte dice se han endurecido. Esto indica que, por el contrario, toda persona humilde de corazón comprenderá las parábolas de Jesucristo, pero los insensibles y endurecidos no entenderán y se convertirán. No van a entender. Entonces Jesús está hablando así. Por eso, si usted se da cuenta, el versículo habla en presente. Dice, por eso le hablo las palabras, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Y qué le produce la ceguera espiritual? Un corazón insensible, endurecido y si podríamos decir, autosuficiente. Entonces, Él les habla a ese corazón endurecido. Y por eso le habla en parábola. Dice, le hablo en parábola porque estoy frente a un pueblo de un corazón insensible y endurecido, que no tiene la menor intención de buscar a Dios. No hay humildad en el corazón de este pueblo así. Entonces, no van a entender nada. Y ahí una vez más topamos con una palabra clave que tiene que ver con la humildad y tiene que ver con la sencillez de pararse frente a Dios. Y ahí hay una cosa que usted no tiene que sacarse nunca de la cabeza ni de su corazón. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es una llave que me abre la puerta al corazón de Dios. La humildad es una llave que me abre la puerta al corazón de Dios. La humildad no es una humildad de una actitud de humildad, sino de una humildad de corazón. Y usted no puede engañar a Dios, porque hay gente que tiene apariencia de humilde, pero tiene un corazón soberbio. Si usted quiere llegar y eso es lo que está planteando. Ahora, el problema que tiene Dios con este pueblo es que no carecen de humildad. Dice, son insensibles y se han endurecido.
Yo me recuerdo de algo que me impactó mucho, del relato sobre el avivamiento de 1906. Usted sabe que se escribió un libro. En una parte de ese relato, para que usted vea que Dios, hasta con los que son endurecidos, actúa. En una parte del relato dice que en el templo está una mujer con su esposo. Ella es una mujer bien ferviente en las cosas de Dios, buscadora. Y él en algún momento lo fue. Entonces el pastor Huber hace pasar a la gente adelante porque quiere orar por ella. Y ella le dice, y él le dice que pase, y él no se queda en el asiento. Hasta que al final el hombre sale y le dice ¿acaso quiere que le dijo, pastor? Estoy tan duro, estoy tan endurecido que mi corazón no, se lo estoy parafraseando, ya no siento nada ni. Cuando él dijo eso, cayó a tierra, dice el relato, cayó a tierra y la presencia del Espíritu Santo cayó sobre él, tan fuertemente que ese hombre casi se revolcaba en el suelo. Fíjese que ese hombre dice, él mismo dijo, estoy muerto, dijo. O sea, bastó una declaración de humildad en una condición de dureza para que Dios actuara. O sea, no, ni los duros de corazón están condenados. Nadie está condenado. Cada persona elige ser lo que quiere ser. Cada persona toma el camino que desea ser. Pero las puertas de Dios siempre están abiertas. Y por eso yo, estando metido en el mismo chungo, perdón la expresión, estando metido en el mismo grupo, siendo de la misma facción, tal vez haciendo las mismas condenaciones, compartiendo la misma doctrina, hubo una actitud de humildad que marcó a Nicodemo, que marcó a José de Arimatea y a algunos más, que lo hizo diferente y que Dios le abrió una puerta. Entonces, Jesús le habla con parábola porque dice que esta gente está endurecida y ha engrosado su corazón y se sienten autosuficientes. Y aunque la verdad está a sus ojos, es el corazón endurecido el que no va a permitir verlo. Porque Jesús no está dispuesto a entrar en discusiones teológicas ni doctrinales. No es la intención de Jesús. Entonces, veamos Marcos 9 al 13. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y le dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por palabra todas las cosas, para que viendo no vean y no persigan, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las otras parábolas? De aquí voy a tomar unos textos. Jesucristo dice que la razón principal porque les enseña por palabras es porque el corazón del pueblo judío se ha engrosado. Pueblo de autoridad. En otras traducciones dice, porque el corazón, bueno, eso lo vimos. Dice, este pueblo de conciencia, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, este es un pueblo de conciencia endurecida. Esto indica que por el contrario, toda la persona humilde de corazón comprenderá las palabras de Jesucristo. Eso lo vimos. Jesucristo dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Esto indica que el que tiene una disposición para querer ser enseñado por el Señor, oirá. Cuando dice el que tiene oídos para oír, no significa el que tenga oídos, sino que el que tiene una disposición a escuchar, porque hay gente que va a estudios bíblicos, va a reuniones, he invitado a cosas y va con una predisposición a no querer oír nada, porque no le agrada al que está hablando, y hay gente, algunas veces a la iglesia llegan invitados que a ciertas personas no le caen bien y se ponen con los brazos cruzados en forma defensiva y se cierran mentalmente para oír, y ellos no entienden que aun cuando ese fuera un hombre no de Dios, Dios lo podría usar para hablarme. Porque la palabra de Dios no honra al que habla, se honra a sí mismo. Dios se honra a sí mismo y no al que lleva el mensaje. Entonces yo tengo que reconocer que Dios puede usar a cualquier persona. Usted no me va a poder negar, usted no puede negar que muchas de las cosas que dijo Balaán eran ciertas. Cuando estaba en esa discusión
de Balaam, de la maldición del pueblo israelita, él dijo que Dios era grande, habló que no podía hacerlo porque Dios le había... Muchas cosas que dijo eran verdad, aunque Balaam era un cretino. Esa es la realidad. De hecho, él tiene un diálogo con el ángel que se le para frente al burro y el burro habla y todas las cosas. Bueno, muchas de esas cosas que ocurrieron ahí eran verdad, porque lo que Dios, porque Dios le hablaba a Balaam, pero no significa que él está aceptado. Balaam era un cretino, porque igual, como no pudo maldecir al pueblo de Israel, incitó a introducir dentro del pueblo de Israel a mujeres que, con las cuales los israelitas se mezclaran y los llevaran a la adoración a dioses ajenos. Jesucristo dice que el que tiene oídos para oiga. Esto indica que el que tiene una disposición para ser enseñado por el Señor oirá y entenderá. El que no tiene disposición, aunque le hablen de las muchas maneras, va a tener su mente cerrada. Jesucristo alude a Isaías 6, no al 10, del endurecimiento del corazón del pueblo. Y él está citando al profeta, la profecía, lo que debiera ser reconocido por el pueblo y los dignatarios. Sin embargo, su corazón insensible los tiene ciegos. O sea, eran tan conocedores y ellos se pueden haber dado cuenta que las palabras que está diciendo Jesús es una cita casi textual de las palabras de Isaías. Ni siquiera eso son capaces de reconocer. Jesucristo además advierte a sus discípulos que es necesario que puedan entender las palabras que Él entregará en el futuro. Esto significa, mire, escuche esto. Jesús le dice, oye, ¿qué les pasa a ustedes? Si no entienden esta palabra, ¿cómo entenderán la otra? Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Cuál era el impedimento para entender las parábolas? Lo que le está diciendo Jesús es que tuvieran cuidado. Jesucristo además advierte a sus discípulos que es necesario que puedan entender las parábolas que Él entregará en el futuro. Esto significa que deben tener cuidado de no endurecer o insensibilizar el corazón, porque entonces les será imposible entender las parábolas. Lo que le está advirtiendo es tengan cuidado, pero no tengan cuidado, que tengo que desarrollar una mejor mente, o tengo que desarrollar un intelecto, o tengo que ser más inteligente para poder entender. Esto no se trata de inteligencia. Esto no se trata de ser más o menos inteligente. Esto no se trata de ser burro o un profesor, como dice el tango. No se trata de eso. Esto se trata de que el impedimento para entender la realidad espiritual está en el corazón. Dice, cuídense de que les pase lo mismo que los fariseos y el resto del pueblo, que no entienden la parábola y no la entienden porque su corazón está endurecido. Entonces dice Jesús, le dice, ¿y cómo van a entender lo que sigue? Porque si lo que sigue no lo entienden es porque su corazón lo tiene endurecido. O se le va a endurecer. Entonces cuídense de eso. Y una advertencia también para nosotros, que nos cuidemos de tener un corazón endurecido, insensible, muerto. Marcos 4, 3 al 4 y 14 dice, oíd, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esa es la parte cuando está explicando, diciendo la palabra. Y ahora la explicación. El sembrador es el que siembra la palabra y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Veamos. De estos versículos, lo primero que debemos entender es que la semilla a la que se refiere Jesucristo es la palabra de Dios. Definitivamente, ¿verdad? La semilla es la palabra. Y los terrenos donde cae la semilla son las personas que escuchan esta palabra. O sea, la semilla es la palabra de Dios y los terrenos, la tierra donde cae, somos nosotros. La semilla, al ser plantada, puede germinar y al germinar también lleva un tipo de fruto. El potencial de una semilla puede mantenerse por años y es sorprendente saber que si las condiciones son apropiadas puede germinar al ser sembrada, como lo comprueba el siguiente artículo. Les quiero mostrar un dato de un periódico. La semilla tiene un potencial increíble, miren. Este periodo digital se llama Capital. Hicieron germinar una semilla de 2000 años del Palacio de Herodes. O sea, una semilla que tenía 2000 años, que fue encontrada, 2000 años, seca, guardada, germinó. Y ahí dice, investigadores israelíes consiguieron un logro sensacional hacer germinar una semilla de unos 2000 años de antigüedad del Palacio de Herodes y que creciera en ella una palmera datilera.
una palmera que tiene dátiles. De la semilla llamada Matusalén, por los científicos en homenaje al hombre bíblico más viejo, surgió en 26 meses una planta de 1,20 m de altura. Ahora los expertos la presentan en la revista especializada estadounidense Science, en el volumen 329, perdón, y la página 1463. Science son revistas importantes. Decían, Matusalén es la semilla germinada más antigua del mundo, afirmó la directora del estudio de Sara Salio. La semilla había sido encontrada en los años 60 en la fortaleza desértica de Masada, construida por Herodes y guardada desde entonces a la temperatura ambiente. Dice Salion, que dirige el Centro de Medicina Natural del Hospital de Hadassah de Jerusalén, consiguió convencer a los arqueólogos, tras pedírselo durante mucho tiempo, de que le dejaran algunas semillas para su experimento. El equipo sembró el 19 de enero de 2005 en el año nuevo judío dedicado a los árboles, 3 semillas de dátil, de las que una germinó para gran alegría de los científicos. El reportaje sigue, pero ¿qué lo quiere decir? Son 2000 años de guardar una semilla, 2000 años. 2000 años. Ponga atención, ponga atención. La Biblia está comparando la semilla con la palabra de Dios que cayó. La Biblia está comparando la semilla. Esa semilla tenía 2000 años. ¿Cuánto tiempo estará la palabra de Dios en algunos terrenos esperando a germinar? Veamos. Lo otro muy importante a considerar es que el Señor dice que el sembrador salió a sembrar. Salió. Dice, el sembrador salió a sembrar. Es decir, en la siembra se va al terreno, con todo lo que esto significa. Dice, el sembrador salió a sembrar. No estaba en una actitud cómoda, sino que hay que, como dice un chileno, hay que embarrarse. Porque cuando usted sale a sembrar, está en la tierra y se embarra. Hay que salir. El Señor Jesucristo dice que la semilla cae. No se siembra en el camino. Uno no siembra en los caminos. Cae en el camino. Es la semilla que está destinada al terreno y dice, donde la tierra está dura y la semilla no penetra la tierra. Veamos esto es súper importante. La semilla en el camino es el equivalente a que la palabra de Dios sea oída en un corazón endurecido. La palabra de Dios no penetra un corazón endurecido y por lo tanto la palabra no supera el conocimiento intelectual. No pasa de aquí. La persona la recibe y aquí queda. No pasa aquí. Y la palabra está destinada a llegar al corazón y al ser entero. Entonces, un corazón, la Biblia dice que el camino es el equivalente a un corazón endurecido, incrédulo. Entonces llega la palabra y llega a la parte intelectual y así como los pájaros se comen la semilla que está sobre el camino, el diablo quita la palabra de Dios de la mente de las personas y la reemplaza por otra idea. Es un corazón endurecido, la palabra llega a la mente, la racionaliza y algunas veces puede decir, mira, en esto te encuentro la razón y todo lo que significa ese tipo de personas que usted conoce y que solamente se llenan la racionalidad o que andan discutiendo intelectualmente sobre la palabra. La palabra nunca pasa de aquí y como los pensamientos van y vienen, la palabra se va, viene el diablo y se la quita y le empieza a sembrar otra idea contraria a lo que Dios puso. Vamos Marco ahora, dice Marco 4, 5, 6, 16, 17. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Estos, en la explicación después del versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ponga atención a esto, porque esto es lo que está pasando ahora, la persecución por causa de la palabra, lo que estamos sufriendo, o que vamos a ir sufriendo más adelante también. Esa es una forma. Es un terreno que tiene mucha piedra y una pequeña y delgadita capa de tierra. Para cositas, verduritas y cosas, ese terreno es apto. Pero para una planta mayor, no lo es.
La próxima tierra de la palabra es el terreno pedregoso, el cual es un tipo de terreno que se compone de piedras cubiertas con una muy pequeña y delgada capa de tierra, que no permite el brote de la semilla, que no permite al brote de la semilla profundizar hacia abajo y echar raíces profundas, por lo que el brote tiende a expandir su raíz muy cerca de la superficie, o sea, en forma horizontal, muy cerca, lo que hace que queden expuestas al calor solar que las quema. Entonces, una raíz, un brote que va expandiendo así en forma horizontal, viene el sol y las quema. Una cosa lógica. Asimismo, escuche esto, la palabra que llega a una persona que es superficial, que su vida está influenciada por las emociones, o sea, su vida está determinada por las emociones. Me siento feliz, bien, todo anda bien, me siento triste, todo anda mal. Me siento valiente, me siento con miedo, todas las emociones y los sentimientos que voy a tener es lo que domina a esa persona. Según la emoción que esté imperando, es como determina su vida. Hay personas que viven, algunas veces se levantan con el pie izquierdo y todo está mal, todo anda mal, tienen ganas de chutear el mundo, pero no se conforman con chutearse a sí mismos, sino que andan chuteando a las personas que están alrededor porque sus emociones lo controlan. Y sus emociones hacen que, como se siente mal, todo el mundo se tiene que sentir mal. Cuando está feliz, quiere que todo el mundo esté feliz con él. Son personas que están guiadas por las emociones. Esa pequeña capa de tierra son sus emociones. Entonces reciben el intelecto y se expande la palabra, reciben el intelecto y se expande a través de las emociones, las que en primer momento son muy gratificantes en el entorno del cuerpo de Cristo. O esa persona se siente tan bien, encontró un lugar donde todos lo reciben, es un ambiente agradable, pero cuando sale el sol de la aflicción por la tribulación, por causa de ser consecuente al vivir la palabra, porque cuando yo recibo la palabra, tengo que ser consecuente. Usted sabe, los problemas que me ha generado mi vida, y me imagino que la vida suya también, el que me enfrenten algunas veces a tener que decir la verdad en algo que a lo mejor no me afecta a mí. Y que haya gente que diga, oye, no se te haya ocurrido decir esto, porque si dice esto, pero yo no estoy dispuesto a mentir. Eso me ha traído enemistades, conflictos familiares y de todo tipo, porque yo no voy a participar en una mentira. Entonces, como yo quiero vivir consecuentemente, ojo, no siempre he sido verdadero, alguna vez se dio cosas, pero a medida que uno va madurando se pone más fuerte. Entonces, como yo no estoy dispuesto a eso, yo dejo la cosa clara, no estoy dispuesto a eso. Entonces eso te trae conflicto, porque cuando tú quieres llegar a vivir la palabra de Dios, hacer lo que corresponde y lo que dice la palabra de Dios, hay mucha gente que no le va a agradar. Entonces, él dice, bueno, yo no estoy dispuesto a participar de esta mentira en la cual tú me quieres involucrar. O andar viviendo, encubriendo a gente con mentiras y que te piden, oye, encúbreme, oye, esto, otro. Estoy dando un ejemplo. Viene la persecución algunas veces de las personas que están más cerca tuya. Qué mala onda, que fuiste chueco, no te voy a hablar durante semana, porque no me apoyaste, porque no, y me mira lo que pasó, me pillaron, me descubrieron porque tú no me apoyaste. Y la persona se enoja y te empieza a atacar y la vez que puede eso es persecución, es la persecución a causa de ser consecuente con la palabra. Estoy poniendo un ejemplo pequeño. Hay otro que algo más terrible. Pero cuando sale el sol de la ficción por la tribulación que causa el ser consecuente al vivir con la palabra, estas personas prefieren apartarse y adaptarse a las demandas de su entorno contrario al Señor Jesucristo. Esa es la realidad. No, esto no es para mí. Entonces vuelven a tener la misma vida que tenían antes, pero ya no es posible, porque una vez que conocieron la verdad, no van a ser felices nunca. Entre comillas, felices, no van a tener un propósito. Entonces son personas que la palabra llega a su intelecto y a sus emociones. Y no pasa de ahí. Intelecto y emociones. ¿Son malas las emociones? No. Dios es un Dios emocional. Nosotros tenemos que ser parte de las emociones. Una persona hace muy mal cuando niega sus emociones. Nunca debemos negar nuestras emociones. Pero no debemos tomar decisiones y vivir nuestra vida a base de emociones. Yo, aunque me sienta mal, aunque me haya despertado con el pie izquierdo, aunque me sienta muy mal, no puedo
andar chuteando a las personas en mi casa, en mi ambiente que me rodea, porque yo me siento mal. Tengo que tomarme un tiempo, meterme en mi cuarto, tratar de, y tomar esa cosa y tratar de seguir una vida lo más agradable posible a las personas que me rodean. Que es lo que, o sea, yo no puedo vivir por emociones, ni tomar decisiones, ni hablar por emociones. No, las emociones son buenas, pero no son el indicativo preciso para tomar una decisión. Como hoy día me siento bien, tomo esta decisión. Como hoy día me siento mal, tomo esta otra decisión. No, las decisiones se toman por convicciones y lo vamos a ver un poquito más adelante. En Marcos 4, 7, 8 y 18, 19, dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este cuadro es el cuadro que yo más veo en la iglesia. Este cuadro, este tipo de terreno. Es un terreno que está presente muy. El conflicto entre mis deseos personales, los afanes de este siglo y la palabra de Dios. Veamos, la tierra puede ser buena para la siembra, pero si no está en condiciones de limpieza de espino y maleza, no será fructífera. Los espinos pueden crecer más rápido que los brotes de la semilla. Los espinos compiten con los brotes para tomar los nutrientes de la tierra, por lo cual debilitan el crecimiento del brote y los espinos terminan impidiendo el crecimiento del brote. Claro. De hecho, los que tienen sembrados de cualquier cosa, sobre todo arbolitos de frutales, normalmente andan con unas cosas que se llaman mata maleza, porque hay que matar la maleza, porque la maleza absorbe los nutrientes y absorbe el agua que le corresponde al árbol. Por eso necesitamos que todos los nutrientes vayan al árbol, que va a dar un fruto mejor y cada vez más bueno. Entonces, cuando la palabra de Dios crece entre espinos, cuando la palabra de Dios está ahí en un combate en el interior de nosotros, cuando esta palabra nos está afectando, eh, eh, estamos ahí madurando la palabra, pero estamos rodeados de afanes personales. Yo he escuchado cristianos que dicen, bueno, pastor, pues ahora mis metas no son tanto servir a Dios, no son tanto buscar, leer la Biblia, porque estoy en otras cosas que para mí son más importantes por ahora. Después tendré tiempo para eso. Interesante. Después tendré tiempo para eso. Entonces la palabra no encuentra. Y fíjense lo que decía, veamos lo que dice a continuación, ya hemos visto, veamos lo que dice. Este tipo de tierra representa a las personas que tienen todas las condiciones para recibir la palabra y llevar fruto, pero que sus intereses son de logros materiales o sentimentales o intelectuales o de otro tipo, por lo cual invierten su tiempo, sus recursos, talentos, su fuerza, etcétera, en lograrlo. Y no queda dedicación para madurar y hacer crecer la palabra de Dios en su vida. No es porque hay que dedicarle tiempo a Dios para que Él vaya formando el carácter de Cristo en nosotros. Y eso se hace a través del estudio de la palabra, de la oración y la dedicación. Pero como no tengo tiempo, por eso el Señor Jesús dice, o sea, a través de Pablo, dice, el que quiere enriquecerse cae en el lazo del diablo. Cae en el lazo. ¿Y por qué? O sea, a ver, hay personas, escuche la diferencia entre querer enriquecerse y hacerse rico. Hay personas que por habilidades naturales son buenas para los negocios y teniendo una vida completamente normal, prosperan, ¡pum!, y le va bien. Pero el que quiere enriquecerse, cuando tiene que trabajar, cuando tiene que dormir, trabaja, porque hay que enriquecerse. Cuando tiene que dedicar el tiempo a la familia, trabaja, porque su meta es ser. Cuando, o sea, todo el tiempo de su vida es una temática. Puede ver destruyéndose su hogar entero, ver cómo se cae entero, pero a él no le interesa porque tiene una meta. Y al final puede lograr la meta, pero no tiene casa, no tiene salud, no tiene un montón de cosas. Entonces, el que quiere enriquecerse, no, pero hay gente que no tiene que hacer eso porque son habilidosos, bueno, para los negocios y para otras cosas. No está hablando, por eso digo yo que separo eso, del que se hace rico porque es habilidoso y tiene una vida completamente normal, y de la persona que su afán es llegar a eso. Entonces, esta semilla se ve ahogada porque los intereses combaten dentro de mí.
Entonces yo no tengo tiempo para dedicarle cosas a Dios. Por eso el Señor Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Y las demás cosas os serán añadidas. Y hay patrones claros de vida. O sea, nosotros necesitamos, el ser humano no fue hecho para acumular, porque nuestra vida es finita. Jesús hizo varias intervenciones con respecto a la acumulación. Dijo, aquel hombre que tenía mucho, dijo, haré mi granero más grande, acumularé, y una vez que haya acumulado suficiente, lo que yo considere suficiente, diría a mi alma, regocíjate, y el Señor dice, necio, hoy ha venido a buscar tu alma y todo lo que juntaste lo vas a disfrutar tú. O sea, no estamos hechos para acumular, estamos hechos para... Entonces, el Señor dice que tengamos comer, que tengamos para vivir decentemente, estemos satisfechos y contentos. Y también más de alguna vez nos podemos dar más que un gusto, lujo y todas esas cosas. Pero en el afán dice el Señor, dice, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. O sea, en muchos momentos Dios te está diciendo que la meta para ti es buscar de Dios como primera prioridad. Pero cuando la palabra cae en una persona que tiene fuertes conflictos de corazón, por eso tenemos que ser sanos, hermano. Tener sanos. Mire, los padres que fueron personas que vivieron privaciones, arrastran problemas de sanidad interior fuertes. Muchas veces empiezan a darle al hijo todo lo que no tuvieron. Entonces, ¿por qué no están actuando ni actúan basado en verdad de Dios, de cómo crear a un niño, cómo educarlo, cómo formarlo, sino que actúan a base de un historial personal, espiritual, sentimental, emocional, que me hace tomar decisiones en el presente? Por eso, muchas veces estas personas que han pasado privaciones se han prometido a sí mismos, no voy a pasar privaciones. Muchas personas que han tenido problemas emocionales y sentimentales se han prometido a sí mismos. Y muchas personas que quieren logros intelectuales, porque todo el mundo lo ha tratado de imbécil y quieren logros intelectuales, todas estas personas actúan a base de un historial que tienen, no de verdades, no de verdades. Esas cosas combaten. Por eso, escuche esto, por eso es importante asegurarnos que estamos sanos. Asegurarnos que estamos sanos. Porque muchas veces, cuando no estamos sanos, nuestras decisiones y nuestro enfoque va a estar ligado a aquello que queremos tapar, la herida que está ahí y que queremos taparla. No sé, viví una vida de miseria, pobreza y privaciones, y yo voy a, en mi futuro eso no va a ser así, por lo tanto yo voy a tapar todo eso y hago todo esfuerzo. Entonces mis decisiones no están para vivir en las verdades de Dios, en las bendiciones de Dios, sino que están para decir, a mí nunca más, ni mis hijos van a tener las privaciones que yo pasé o cosas por el estilo. Y otras mujeres y hombres que guían a las personas que están a su lado a base de sus conflictos emocionales, de sus frustraciones. No sé, los dejaron, fracasaron, los engañaron, entonces empiezan a transmitir lo que ellos transmiten, es como ellos vivieron el pasado emocional. No, ni sentimental, no es así. No podemos tomar nuestra historia, tenemos que estar sanos. La sanidad es súper importante. Entonces, muchas veces estas fuerzas que combaten en nosotros es porque tenemos un pasado que tiene que ser sano. Recuerden, yo siempre les digo que una de las personas que refleja más esta historia, pero más esta historia de un hombre que trató de tomar decisiones y las conclusiones que llegó. Gracias. Cuando yo leo el relato de la finalización de la vida de Jacob, yo me quedo con la boca abierta. En dos hechos puntuales que revelan eso, y permítanme un paréntesis, y se lo voy a repetir por si acaso se olvida, y que siempre se lo digo, que reflejan cómo concluyó una vida sin tener claro. Cuando Faraón, yo le digo siempre, cuando Faraón le pregunta a David, se lo voy a volver a repetir una vez más, ¿cuántos años tiene? La respuesta no es decir, yo tengo tantos años. La respuesta es abrir y descubrir el corazón de Jacob. Dice, pocos y malos han sido los años de tu siervo. No se comparan con los años de mis padres. Está diciendo, mi vida fue una porquería. Está diciendo, sí, él vivió muchas cosas de sus propias tonteras,
Porque él le compró la primogenitura a su hermano, luchó desde el vientre de su madre por salir primero, todas esas cosas bien. Fue un engañador, participó en un complot de su mamacita que lo apoyó, a pesar que la mamá tenía una promesa de Dios, ella quiso ayudar a Dios y participó en todos esos engaños a Isaac, y todas esas cosas. Él tuvo un hijo que durmió con una de sus mujeres, un montón de cosas. La vida de la desaparición de su hijo José, que dio mucho tiempo que estuvo muerto, pero fue el hombre más bendecido, con la promesa más grande y pudo ver con sus propios ojos muchas cosas que hizo Dios. Sin embargo, él dice pocos y malos. Y cuando llega el momento en que su hijo José le pide que bendiga a sus hijos, que eran los nietos de Jacob, Jacob revela su última condición de una falta de sanidad, que nunca procuró ni nunca quiso parte de Dios, el cruzar las manos para bendecir a los muchachos. Bendice al menor en el lugar del mayor. Eso era porque arrastraba el estigma de ser el hermano segundo, que tuvo que pasar muchas penalidades por ser el hermano segundo, usurpando el lugar del primero. Entonces, no podemos tomar decisiones. Entonces, ahí era un conflicto en que yo le recuerdo que José se enoja con su papá y le dice, papá, no es así, y pone las manos como corresponde, y Jacob la vuelve a cruzar. Eso es conflicto. Y no es el único. El otro que tenía conflictos serios de autoestima, que lo llevó a tomar horribles decisiones, era Saúl. De hecho, Dios se lo dice. Dios le dice, tú decías, no yo, dice Dios, no dice Dios, yo no dije eso. Tú decías en tu corazón que era eras de la nación más insignificante, pertenecía a la tribu más insignificante, era de la familia más pequeña, y eso lo llevaste toda tu vida. Y más cuando Saúl fue elegido rey, dice que hubo un grupo de los jefes que lo miró con desprecio y dice que él guardó en su corazón eso. No, y de ahí lo llevó a una serie de decisiones erróneas. No, los conflictos tienen que resolverse a tiempo y Dios quiere sanar nuestro corazón y nuestras vidas. Dios quiere, y en el Señor, no digamos, el que pone su fe en Cristo Jesús y en las promesas del Señor nunca debería tener problemas de autoestima. Nunca. Porque lo que Dios ha hecho por nosotros es grandísimo. Y por último, terminando ya, dice el Mateo 4, 8, 9, el 20, dice, pero por otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. La explicación. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100. Esto no merece mayor explicación, porque está claro, ¿qué se entiende por fruto? Sí, aquí tenemos que ver, nuevamente yo tomo algo de lo que hablé el jueves, ¿qué se entiende por fruto? En la enseñanza de Jesucristo. La Biblia enseña que el fruto que Dios espera de nosotros tiene una doble significancia. Estoy tomando un poco de lo que dije el jueves. Primero, guarda una relación con los cambios que experimenta la vida del creyente en su santificación. Es decir, cómo cada día nos apartamos de prácticas pecaminosas y vivimos los mandamientos de Dios. Más ahora habéis sido liberados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto vuestro fruto, la santificación, y como fin la vida eterna. O sea, ahí llama fruto a la santificación, o sea, al que Dios nos va produciendo cambio no está bien, que se hacen visibles a las personas, a todos. Yo tenía un mal carácter, ahora mi carácter mejoró. Yo era impaciente y ahora la paciencia viene bien. Yo era una persona de malas palabras, parte de eso. Yo era una persona que convertía la vida de mi familia en un infierno. Yo ya no hago más eso. Yo era una persona que maltrataba a mi esposa, ya sea psicológico o físicamente, ya no hago más eso. Esos son frutos. Eso se tienen que ir viendo día tras día, no tras día, y los cambios no son de la noche a la mañana, pero tienen que ir avanzando. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, porque por la ley obraban nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ahí está hablando fruto de muerte, que lo contrario, ¿verdad? Una vida que no ha cambiado. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, nuevamente refiere, y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo otro que también le llama fruto, segundo, se relaciona con como reproducirme como cristiano y discípulo. Saludar también a la iglesia de su casa, saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahí está llamando fruto a una persona que se yo. Entonces, que se entregó a Cristo. Entonces, desde el punto de vista
de que llevaremos mucho fruto, tiene relación a dos cosas, por lo menos dos. Yo tomé dos aspectos. Uno, en nuestra vida que se va transformando día a día y vamos teniendo cambios que nos acercan más a Dios y que hace que los que nos rodean se vean bendecidos por nuestros cambios. ¿Verdad? Somos más honestos, empezamos a tener más amabilidad, dejamos de tratar de llevar una familia disfuncional, sentimos respeto, invertimos bien nuestros recursos, no gastarlo en alcohol, en dinero, en borrachera, y viendo a la familia pasando penalidades. Bueno, todo eso que involucra cosas prácticas que se tienen que ver en la vida de un creyente. O sea, que se haga mejor persona, mejor vecino, mejor todo. Todo va mejorando. Una persona egoísta deja de ser egoísta para ser más caritativo, pensando más en las otras personas. Eso es fruto, los cambios visibles que se tienen que ver en nuestras vidas. Y lo segundo es el fruto de llevar el conocimiento de Dios a otro. Entonces, la semilla que cae en buena tierra germina y fructifica, o sea, lleva fruto. ¿Qué fruto? El que acabamos de decir. Asimismo, las personas que han puesto la palabra de Dios como prioridad en su vida y que la palabra pasa de lo intelectual, que era el del camino, después lo intelectual y emocional, que era la tierra de los pedregales, que no pasaba de lo emocional, ahora pasa de lo intelectual a lo emocional y a las convicciones del corazón. Esa es la buena tierra, está con convicciones profundas por la acción del Espíritu Santo. Y esa persona llevará fruto. Entonces, la persona del camino es una persona que recibe la palabra aquí nomás, no pasa aquí. Y acuérdense que la mente es frágil, olvida rápidamente. La persona que está en terrenos pedregosos, que tiene poca paz, la recibe aquí en el intelecto y eso todo se emociona, llora al Señor, se alegra, hermano, estoy tan feliz de ser parte de esta comunidad y todo, y cuando viene la pretujanza, sale arrancando. Cuando viene el sol que quema, y después tenemos la buena tierra, la tierra de los espinos, perdón, la tierra de los espinos, donde todo está dado, pero la lucha, o sea, está todo, tiene todas las condiciones, pero no permite que la palabra se riegue, que la palabra crezca. Y por último está esta tierra que tiene todo. Ahora, veamos esto. Lo último, la Biblia dice a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1. Es importante entender 30 por 1 no es 30%, ya que eso no alcanza a ser uno más. El 30% es el 30% de una parte. Aquí dice 30 por 1, o sea, por 1 va a dar 30, o sea, vendría siendo el 3000%. 30 por 1, por cada uno va a dar 30. No es el 30%, que el 30% de 1 no es 1, es 0,3. Entonces, dice, al 60 por 1, no es el 60%, ni el 100 por 1, no es el 100%, porque en este caso sería 1 más. El 100% de 1 sería 1 más. Sino, por cada uno habrá 100 más. O sea, esto es extraordinario. Eso vendría siendo el 10.000%. Eso es extraordinario. Dice que nuestra multiplicación va a ser a 30, a 60 y a 100. Ahí está, hermano. Esto puede tener mucho más, hermano. Amado, esto puede tener mucho más que sacarle, que poder mirar, pero yo les dejo esto hasta aquí. El estudio da para más, se lo digo honestamente, da para más, pero no lo dejaríamos hasta aquí en esta parte.